Maranata, familia, bienvenidos a otra presentación más de nuestro seminario Descubriendo el Apocalipsis. Tu vida nunca será igual. Hoy vamos a continuar, familia, con la temática de Apocalipsis capítulo 14. Así que quiero que vayan conmigo, por favor, porque hoy vamos a estudiar un tema sumamente interesante, la marca de la bestia. Apocalipsis capítulo 14, vamos a comenzar en el versículo número 9, Apocalipsis 14, 9, pero antes vamos a orar. Padre Santo, Padre Gloria, te damos gracias por el privilegio y el honor que nos concede de estar aquí para estudiar tu palabra, y pedimos ahora que tu Espíritu Santo nos dirige, nos lleve, Padre, para que podamos entender las cosas profundas que tú tienes para nosotros, para comprender y entender este asunto de la marca de la bestia y lo que va a ocurrir en el tiempo final. Gracias por escucharnos y dirigirnos, Padre, y llevarnos, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia, dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Familia, yo no sé ustedes, pero yo no quiero recibir la marca de la bestia. Así que para no recibir la marca de la bestia, tenemos que saber qué es la marca de la bestia, y eso es lo que vamos a estar haciendo durante esta presentación. ¿Qué es la marca de la bestia? Pues mire, ya tenemos la mitad de la ecuación ganada, porque la marca de la bestia, lo dice, es la marca que viene de la bestia. Así que cuando hablamos sobre la bestia, ya durante este seminario hemos visto que la bestia de Apocalipsis, como está explicado, detallado en las profecías, ¿verdad? Este sistema llamado la bestia es el sistema del Vaticano, ¿verdad? Y el cuerno pequeño, el rey pequeño, es el papado. Lo que significa entonces es que la bestia tiene que venir, la marca de la bestia tiene que venir de la bestia. Quiero recalcar, siempre es bueno decir que cuando hablamos de este concepto de la bestia, del anticristo, como el Vaticano, como el papado, no estamos hablando de la feligresía de la Iglesia Católica. No estamos hablando de los miembros de la Iglesia Católica, que son gente, que en su gran mayoría gente honesta, humilde, que aman al Señor y le sirven de acuerdo a lo que conocen y entienden, ¿verdad? Están siguiendo simplemente lo que saben. No están conscientes que ellos están siendo engañados por el mismo sistema. Y Dios dice claramente en Apocalipsis 18:4 que Él tiene un pueblo fiel allá adentro, ¿verdad? Dice: salid de ella, pueblo mío. Gloria a Dios, familia, porque hay un pueblo fiel allá adentro, hombres, mujeres y jóvenes que son fieles a Él, pero familia, que tienen que salir de ahí. Hay que salir de ahí, porque dice la profecía que los que reciban la marca de la bestia, que vamos a ver que es por reconocer la autoridad de la bestia. La profecía dice que lamentablemente la ira de Dios caerá. ¿Por qué? Porque están poniendo al hombre, están poniendo al sistema por encima de Dios y su palabra. Y como vimos en el tema anterior, Dios te dará los deseos de tu corazón. Si tú prefieres entonces seguir al hombre, lamentablemente, familia, entonces no estás poniendo a Dios primero. Y Dios no te va a dar lo que tú no quieres. Dios nos va a dar los deseos de nuestro corazón y nos va a llevar al reino de los cielos. Así que, implicando que entonces la marca de la bestia sale de la bestia, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí entonces nos está diciendo que la marca de la bestia va a ser puesta sobre todas las personas, familia, que aceptan y reconozcan, ¿verdad? Va a ser una forma de manipular por medio del sistema financiero para obligarle a usted a aceptar la marca de la bestia, aceptar la autoridad de la bestia, y todo eso lo vamos a ver durante esta presentación. Ahora, para entender qué es la marca de la bestia, primero tenemos que entender lo que es el sello de Dios. ¿Por qué? Porque el sello de Dios es el original, el sello de Dios es el que viene de Dios. Ahora, el diablo, ¿qué busca hacer? El diablo siempre está buscando falsificar las cosas que son de Dios. Así que el sello de Dios es el genuino y la marca de Dios es la falsificación. Por ende, si logramos encontrar el sello de Dios, entonces claramente podremos identificar la marca de la bestia. Y como dicen, básicamente se cae de la mata, se encuentra solito. Así que cuando hablamos del sello de Dios, familia, entonces tenemos que comenzar y preguntarnos: ¿qué es el sello de Dios? ¿De dónde viene el sello de Dios? Pues mire, el concepto de la adoración en la Biblia es un concepto predominante, especialmente en el libro de Apocalipsis. Y hay problemas con la adoración.
Y vamos a ver que a quien tú adoras será la marca o el sello que tú vas a recibir. Si adoras a Dios, recibirás el sello de Dios. Pero si adoras y obedeces a la bestia, vas a recibir entonces su marca de autoridad. Ahora, este concepto de la adoración, la batalla por la adoración, ha sido desde el comienzo. Desde el mismo principio, los primeros dos hermanos en la Biblia, Caín y Abel, ambos fueron a adorar a Dios, pero uno adoró a Dios como él quiso, como él se le antojó, que fue Caín, y Abel adoró a Dios como Dios se lo pidió. Así mismo, familia, esa primera guerra, esa primera batalla que fue en el comienzo, la primera batalla de la simiente, pues familia, encontramos la batalla final de las simientes en Apocalipsis. Dos mujeres, las dos profesando y queriendo ser la esposa del Cordero, una obedeciendo a Dios como Dios le pide, como Dios le manda, como Dios desea, la otra adorando a Dios como ella quiere, como ella se le antoja, familia. Y esta es, familia, la última batalla, la última guerra del Armagedón. Y así como hubo una pequeña prueba en el comienzo, Dios le puso un árbol a Adán y Eva para probar su lealtad. Familia, así mismo en los tiempos finales va a haber una simple prueba de obediencia y adoración. ¿Un qué? Una simple prueba. Así como hubo un árbol, también va a haber una prueba. Mira cómo lo dice en Apocalipsis capítulo 3, versículos 10 y 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dice Cristo, he aquí que yo vengo pronto. Cristo dice, antes de yo regresar, va a haber una prueba que va a venir sobre toda la tierra para probar a todos los que moran en la tierra. Así que, familia, antes de estudiar la marca de la bestia, entonces tenemos que entender que hay una marca y un sello. Y escúcheme bien, todo el mundo en el tiempo final va a recibir una de dos. O usted va a recibir el sello de Dios o usted va a recibir la marca de la bestia. Ahora, basándose en eso, ¿en cómo lo vemos? Miren Apocalipsis capítulo 7, vayan conmigo. Vamos a basar el sello de Dios en los principios bíblicos que encontramos en Apocalipsis capítulo 7. Dice así, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno. ¿Soplase viento alguno sobre qué? Sobre la tierra, sobre el mar y sobre ningún árbol. Vio también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía ¿qué cosa? Aquí aparece, familia, el sello del Dios vivo que clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Nos está diciendo Apocalipsis 7, familia, que viene destrucción sobre la tierra. Dios va a acabar con este mundo y eso lo sabemos que está representado por medio de las 7 plagas postreras de Apocalipsis 16 que van a deshacer los 6 días de la creación. Y nos está diciendo entonces que antes de Dios soltar a los ángeles, antes de darle rienda suelta al diablo, antes de Dios derramar su ira sobre esta tierra y el pecado y las injusticias y las atrocidades, Dios dice que, espérate, déjame sellar a mi pueblo. Así que familia, el sello de Dios va a proteger al pueblo de Dios en el fin del tiempo de todas las cosas que van a estar pasando cuando concluye, cuando termina el sellamiento. Contrario, ¿qué va a pasar con la marca de la bestia? Apocalipsis capítulo 16. Miren lo que dice aquí. Apocalipsis 16:1 dice, oí una gran voz que desde el templo, que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Noten, familia, que la marca de la bestia, los que tienen la marca de la bestia, les va a caer la plaga de la úlcera, pero al pueblo de Dios no, porque el pueblo de Dios tiene ¿qué? Está sellado. Lo mismo que pasó en Egipto, Dios selló y protegió a su pueblo, es lo mismo que va a estar pasando en los tiempos finales. Así que el sello nos va a proteger, nos va a cuidar. Es importante notar también que la palabra sello, marca y señal, sello, marca y señal, tanto en el hebreo como en el griego bíblico, familia, se intercambian, se utilizan de la misma manera. Se puede decir el sello de Dios, la señal de Dios, la marca de Dios, o también se puede decir la marca de la bestia, el sello de la bestia o la señal de la bestia, ¿verdad? La palabra, dependiendo de la traducción de Biblia que tenga, varía. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el sello, la marca? Pues bien sencillo. Cuando una persona que tiene ganado,
compra ganado nuevo, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace con ese ganado, ¿verdad? En inglés se dice they brand, ¿verdad? Lo sellan. Y ese sello que le ponen a ese ganado, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que señala? Señala quién es el dueño de ese ganado. Por lo tanto, eso mismo es un concepto muy parecido a lo que está pasando en Apocalipsis. Lo que está diciendo es que aquellos que le pertenecen a Dios van a ser sellados. Aquellos que le pertenecen a la bestia también van a ser sellados o marcados con su marca de autoridad. Así que nos preguntamos entonces, ¿cuál es el sello de Dios? ¿Cuál es el sello de Dios, familia, que la Biblia tan famosamente habla? Pues yo quiero que me acompañen, por favor, a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13. Este concepto quería compartir con ustedes del sello de Dios. Es un concepto, recuerda que en Apocalipsis Juan utiliza eventos, personajes, cosas que han pasado anteriormente, literalmente, en las escrituras hebreas, y le da una aplicación mundial, ¿verdad que sí? Entonces este concepto del sello aparece en varias partes de la Biblia, especialmente si a usted le interesa estudiarlo un poco más en Ezequiel capítulo 9, que vamos a ir ya mismo al 8. Ezequiel capítulo 9 habla del sellamiento y habla de las cosas que están pasando, que Dios el sello entonces es para proteger al pueblo de Dios. Estamos hablando del sello de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 13. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, dice aquí, ¿fuiste qué? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o las garantías de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí nos dice, familia, que ¿quién es? Que fuimos sellados ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Y yo digo, gloria a Dios. El Espíritu Santo, nos dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, es el sello de Dios, familia. Somos sellados con Él, recibimos al Espíritu Santo y nos dice que al saber que estamos con el Espíritu Santo, esa es la garantía, esa es la confirmación de que Dios está con nosotros y nos está preparando, nos está cambiando y transformando nuestro carácter. Estamos siendo nuevos, vemos el cambio y la transformación en nosotros y eso es lo que Dios está haciendo para entonces llevarnos allá. Miren cómo lo dice también Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste ¿qué? Sellados para el día de la redención. Así que familia, nos está hablando y nos está diciendo la Biblia que el Espíritu Santo es el sello de Dios. Este concepto también lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 22, cuando dice que el sello de Dios es puesto, es sellado en donde recibimos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Dice, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado la garantía del Espíritu en nuestros corazones. Gloria a Dios, familia. Por eso cuando dice, habíamos estudiado anteriormente, en Hechos capítulo 2, versículo 38, dice, arrepiéntete y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para hacer qué? Para recibir el perdón de los pecados. ¿Y qué más recibirán? El don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces entra dentro de ti, como habíamos hablado, y empieza a hacer la obra de santificación, de purificación, de restaurar el carácter, la imagen de Dios en nosotros. Empieza a rehacernos, ¿verdad? A sacar el sucio del mundo, a sacar toda la inmundicia, todo el egoísmo, el orgullo, la vanidad, la ira, el chisme, todo eso el Espíritu Santo nos santifica y nos prepara. ¿Para qué? Para que podamos morar en la presencia de Dios, porque recuerda que como tenemos el carácter ahora, no estamos listos para morar en la presencia de Dios. Y Dios entonces necesita cambiarnos, purificarnos, hacernos nuevos. Ya encontramos el Espíritu Santo y yo digo, gloria a Dios. Pero tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema? Familia, que el Espíritu Santo siempre ha estado aquí en la tierra. El Espíritu Santo siempre ha estado presente. En Génesis capítulo 1, versículo 2 dice claramente que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra antes de comenzar la creación. Usted va a Apocalipsis capítulo 22, ahí también está el Espíritu diciendo a Cristo, ven ya. Familia, quiere decir que el sello que está hablando en Apocalipsis tiene que ser un sello relacionado con el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo es el sello de Dios y el sellamiento del que está hablando en Apocalipsis, entonces tiene que ser algo relacionado al Espíritu Santo. Y mira cómo lo podemos entender. Cuando hablamos de un sello, por ejemplo, si usted va al correo, si usted tiene que marcar algo, ¿verdad? Usted usa una estampa, ¿verdad? Un sello
Noten que tiene el mismo nombre, ¿verdad? Pero noten también que cuando usted utiliza una estampa, que también es resultado, el producto, también, familia, se le llama el sello, el stamp o el seal. Noten que tanto el instrumento que se utiliza para sellar como el resultado del sello, del sellamiento, se le llama lo mismo. ¿Por qué digo eso? Porque les voy a mostrar, familia, que el Espíritu Santo, cuando se le llama el sello, que somos sellados con el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo es el que sella. El Espíritu Santo es el que sella, el que escribe, el que marca algo. Miren cómo dice Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas ¿con qué? Con el mismo dedo de Dios. Nos dice Éxodo 31. ¿Quién fue que escribió los 10 mandamientos en las tablas de piedra? Dice que el dedo de Dios. Pero ahora quiero que noten este otro versículo, muy interesante. En Lucas capítulo 11, versículo 20 dice, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Aquí nuevamente menciona el dedo de Dios. Cristo dice que es el que está echando fuera a los demonios. Pero ahora miren el versículo paralelo en Mateo capítulo 12, versículo 28. Dice que si yo por quién, que si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Familia, noten que está relacionado el dedo de Dios. ¿Con quién? Con el Espíritu de Dios, familia. Ahora, ¿qué es lo que entonces, si el Espíritu Santo es el instrumento, si el Espíritu Santo es ese instrumento que sella, que escribe, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué es lo que sella o escribe el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que está escribiendo el Espíritu Santo que estamos hablando, que se va a manifestar en el tiempo final? Pues vayan conmigo, por favor, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 y vamos a leer el versículo 15. Quiero que recuerden que estamos tratando de buscar primero el sello de Dios. Si identificamos el sello de Dios, la marca de la bestia se encuentra fácilmente. Y ahora vemos que el sello de Dios, el instrumento para sellar es el Espíritu. ¿Y qué es lo que está sellando, escribiendo el Espíritu? Hebreos capítulo 10, versículo número 15, dice así. Y nos atestigua el mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Espíritu, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Familia, ¿qué es lo que escribe el Espíritu Santo, familia? Aquí dice que el Espíritu Santo dijo ¿qué? Que pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Familia, ¿cuántos dicen amén? Las leyes de Dios, la ley de Dios entonces es lo que está escribiendo, es lo que se está sellando. Miren Hebreos capítulo 8, versículo 10, dice lo mismo. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Familia, la Biblia, ¿qué nos está diciendo? Que Dios que escribe, el Espíritu Santo que escribe, que sella su santa ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y como habíamos hablado anteriormente, ¿por qué es que los 10 mandamientos entonces pasa de estar escrito en tablas de piedra a estar escrito en la tabla del corazón y de la mente, familia? Porque nosotros obedecemos a Dios, familia, no para obtener nada, sino porque ya hemos obtenido el perdón de Dios. En la obediencia a su palabra es el resultado de lo que Dios ha hecho por nosotros, porque Él no es solamente mi Salvador, sino también Él es mi Señor, familia. Y por eso entonces la Biblia nos enseña que cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué es lo que quiere hacer cuando le entregamos nuestra vida? Escribe su santa ley en nuestro corazón. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tiene que escribir Dios su santa ley en nuestro corazón? Yo quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 7. Pablo lo explica de una manera muy interesante. Cuando Pablo en Romanos capítulo 7 está hablando de esta batalla, esta lucha entre la carne y el espíritu que tiene, noten lo que dice así. Pablo dice, versículo 19, porque no hago el bien que quiero, estamos en el Romanos 7, 19. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, de la mente y el corazón, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora la pregunta, ¿por qué es que Dios
tiene que escribir su santa ley en nuestro corazón y en nuestra mente, familia, es porque ya nosotros nacimos con la ley del pecado escrito en el corazón. Ya nosotros nacimos, familia, en pecado, como decía el salmista en el Salmo 51, versículo 4, decía, en pecado me concibió mi madre. Familia, usted y yo nacemos con una tendencia, una naturaleza pecaminosa. Nacemos ya, familia, con esa tendencia, con ese egoísmo natural. Eso ya está escrito en nuestro corazón, en nuestra mente. Escrito con pincel, dice la palabra de Dios. De hierro está escrito el pecado en nuestro corazón. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios tiene que escribir su santa ley en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Con qué propósito? Pues familia, para que podamos obedecerle. Porque es imposible obedecer a Dios sin el poder del Espíritu Santo. Dios entonces manda a su Espíritu Santo. ¿A qué? A que escriba su santa ley en nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos apartarnos del pecado y empezar a caminar hacia su voluntad. Para que podamos ser fiel a Él, Padre. Dios entonces es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que está obrando en nosotros, familia. Nosotros no podemos guardar la ley porque es que, porque somos carnales. Pero Dios dice, acéptame, entrégate a mí, arrepiéntete, bautízate, te voy a dar el perdón de los pecados y con eso el Espíritu Santo entrará en ti y empezará a hacer que la obra de santificación va a escribir la ley en tu mente y en tu corazón. ¿Para qué? Para que entonces puedas obedecerme. Para que puedas obedecerme y no tengas que seguir siendo esclavo del pecado. Gloria a Dios, familia. Usted no tiene que seguir cayendo en el pecado. No tiene que seguir siendo arrastrado por el pecado. Podemos obtener la victoria sobre el pecado en nuestra vida, familia. Podemos vivir vidas victoriosas en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Dios no quiere que sigamos siendo arrastrados por el pecado, sino que seamos victoriosos. Así que gloria a Dios. Entonces, ya encontramos el Espíritu Santo, que es el sello, ¿verdad? Y que sella y escribe el instrumento. Ya encontramos qué es lo que se sella y se escribe, y es los 10 mandamientos, la santa ley en la mente y el corazón del ser humano, a resultado de la entrega de Cristo Jesús y el corazón humano entregado y humillado ante Él. Pero, ¿y ese sello final? ¿Verdad? Ya sabemos que está relacionado con el Espíritu Santo y está relacionado con los 10 mandamientos, pero ese sello final, familia, pues es interesante notar que cuando usted estudia la Biblia y usted encuentra en la historia, usted se da cuenta que todo gobierno y todo reino tiene sellos, ¿verdad? Tiene sellos que reconocen e identifican ese gobierno. Y cuando usted estudia bíblicamente, históricamente, usted verá que todo sello contiene 3 características. El primero es el nombre del gobernante, el segundo es el título del gobernante y el tercero es el territorio que gobierna. Por ejemplo, ahora mismo el presidente de los Estados Unidos se llama Donald Trump. Cuando el Congreso pasa una ley, la llevan a su escritorio. ¿Y qué tiene que hacer el presidente? Él tiene que firmar la ley. ¿Y qué hace? Él le pone un sello. ¿Qué usted cree que dice el sello que le pone el presidente? Presidente, ¿verdad? Vamos a empezar con el nombre del gobernante, Donald Trump. Título, presidente. Territorio, Estados Unidos de América. Vayan conmigo al libro de Daniel, les quiero mostrar varios sellos. Daniel capítulo 1, versículo 1, dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Pregunta, ¿hay 2 sellos ahí? Sí, claro que sí. Joacim, rey de Judá. Nombre, Joacim. Título, rey. Territorio, Judá. El otro sello que aparece ahí, nombre, Nabucodonosor. Título, rey. Territorio, Babilonia. Así que familia, este concepto de que estas 3 características identifican a el gobierno, edifican el rey, entonces familia, nos indica algo sobre el sellamiento final. Es que el Espíritu Santo tiene que escribir esa santa ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y adentro de esa ley hay un sello especial, hay un sello final que marca, identifica y señala al pueblo de Dios. Noten también, familia, otro sello en el libro de Ezequiel, capítulo 29. Ezequiel, capítulo 29. Este se lo estoy dando porque es sabroso por demás. Dice en el versículo número 3. Ezequiel 29:3 dice: habla y di, así ha dicho el Señor Adonai, y he aquí yo estoy contra ti. Miren aquí, Faraón, nombre, título, rey,
Egipto, territorio. Y noten que le llama el gran dragón. Ahora, ¿quién es el dragón en la Biblia? Es el diablo. Pero aquí se le da ese título al faraón. Y usted se preguntará, ¿por qué? Le vamos a mostrar ya mismo. Pero familia, ya entonces mirando y concentrando la información en el sello de Dios, entonces sabremos que tenemos que ir a la ley de Dios, a sus 10 mandamientos, para encontrar el sello final, que tiene que tener el nombre del gobernante, el título y el territorio que gobierna. Pues familia, efectivamente, vayan conmigo a Éxodo capítulo 20 y les voy a mostrar que dónde está el sello final, dónde está lo que va a marcar, va a señalar al pueblo de Dios en el tiempo final. Éxodo capítulo 20, versículo número 8, dice: acuérdate, conmemora, celebra el sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No es para mí, no es para ti. El día de reposo le pertenece a Dios. Y recuerda, Él nos invita a reposar. Ahora, ¿por qué Él nos invita a reposar con Él? Versículo número 11. Porque en 6 días hizo, o en otras palabras, en 6 días creó. ¿Por qué creó? Porque Él es el creador. En 6 días creó el Señor los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día y por tanto el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Familia, aquí encontramos el sello de Dios, el sello final, la marca final que se va a manifestar entre medio de su pueblo. ¿Es cuál? Es el séptimo día sábado, porque dice que, porque en 6 días hizo o creó, porque Él es el creador. ¿Quién? El Señor, Adonai, Jehová, Dios. Dios, familia, creó, el creador, el título. ¿Y qué creó? Los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Gloria a Dios, familia. Y esto no es porque lo digo yo, familia. Mira cómo lo dice en Éxodo capítulo 31, versículo 13. Dice: de cierto guardarán mis días de reposo, porque es que señal, marca, sello entre mí y ustedes, que todas sus generaciones, a fin de que sepan de que yo soy el Señor, que los santifico. No solamente, familia, es señal por creación, sino por santificación, redención. Vamos a ver también. Miren ahí cómo lo dice en Ezequiel. También nos enseña, familia, que el Señor nos está diciendo: santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepan que ¿qué? Que yo soy el Señor, vuestro Dios. El sábado es la señal, el sello, la marca que identifica al pueblo de Dios. Cuando vas a Deuteronomio, familia, nos da una razón diferente para guardar el sábado y nos dice que, vayan conmigo por favor, Deuteronomio capítulo 5, quiero que lo vean conmigo. Dios le da una razón diferente ahora para entrar. Antes de entrar a la tierra prometida, Dios le dice: ahora yo quiero también que conozcan y guarden mi sábado, pero por otra razón. Dicen Deuteronomio 5, versículo 12: guardarás el sábado para santificarlo como el Señor tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. Pero miren el versículo 15: acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte, con brazo extendida, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Familia, ¿por qué más guardamos el día de reposo? Porque dice aquí. ¿Por qué guardamos el sábado? Porque dice aquí: acuérdate que Dios nos libró de Egipto. ¿Quién es el rey de Egipto? El faraón. ¿A quién representa el faraón? El diablo, el dragón. Egipto, que representa el mundo de pecado, familia. ¿Qué nos está diciendo Dios? Guarda mis sábados, acuérdate de mi santo día. ¿Por qué? Porque te libré del pecado, porque te salvé del pecado, familia. ¿Cómo? Dice aquí: con mano fuerte y con brazos extendidos. Fue en la cruz del Calvario que Cristo, familia, comenzó la liberación del pecado. Comenzó a darnos, familia, acceso, Padre, familia, a el poder del Espíritu Santo, que ya vimos que es el que nos santifica. Familia, guardamos el sábado, ¿por qué? Por creación. Guardamos el sábado, ¿por qué? Por redención. Guardamos el sábado, ¿por qué? Por santificación. ¿Y por qué? Porque eso identifica quién es nuestro Dios creador. Y gloria a Dios, familia. La palabra de Dios nos enseña claramente que este será entonces el sello final. ¿Por qué? Porque eso mismo fue lo que leímos en Apocalipsis 14, versículo 7. Vayan conmigo, por favor, y vamos a leerlo. Recuerden, en Apocalipsis 14, el último llamado, la última advertencia, la última amonestación a la tierra. Y dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 7:
Teme a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo, que creó el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Nos está llamando, familia, en el tiempo final a restaurar estos 4 principios. ¿A restaurar qué? El principio de adorar a Dios como el creador de los cielos y de la tierra, familia. Si nos está pidiendo a que lo hagamos es porque se nos ha ¿qué? Porque se nos ha olvidado a los pueblos de Dios. Y por eso, familia, dice que habrá un sellamiento especial en el tiempo del fin que va a señalar a aquellos que aman y honran al Señor por encima de la obediencia o la adoración a un hombre, sino que ponen a Dios primero, poniendo su santa ley. Ahora, entendiendo esto, ya encontramos el sello de Dios. Ahora, ¿cuál es la pregunta, familia? La pregunta es, ¿qué es la marca de la bestia? Pues mire, si el sello de Dios será recibido por aquellos que obedecen al Señor en todos sus mandamientos, la prueba final será honrando y guardando el santo día de reposo del Señor, reconociéndolo a Él y la autoridad de Él y la autoridad de su palabra. Significa que la marca de la bestia tiene que ser ¿qué? Es una falsificación del día santo, el día de reposo, es una falsificación del sábado. ¿Qué? Que se tiene que levantar entonces, ¿entre medio de quién? Entre medio del sistema conocido como la bestia. Es un reconocimiento y una obediencia a una falsificación del verdadero día de reposo del Señor, del sábado. Ahora, cuando miramos y entendemos eso, familia, la Biblia ya nos advirtió que esto iba a pasar en Daniel capítulo 7, versículo 25, ya lo hemos visto, que dice que ¿qué hará la bestia? Pensará en cambiar los tiempos y la santa ley de Dios, familia. Y entonces cuando miramos y entendemos, dentro del contexto de las abominaciones, quiero que vayan conmigo por favor, Ezequiel capítulo 8. En Ezequiel capítulo 8, familia, aparece las 4 abominaciones. Y quiero que noten algo interesante de la última abominación en Ezequiel capítulo 8. En Ezequiel capítulo 9 hay un sellamiento. Dios dice, mi pueblo está practicando abominaciones, yo no voy a seguir soportando. Ya Dios dijo, el colmo ha llegado por lo que están haciendo. Dios dice, no más. Y Dios envía un juicio. Ahora, ¿cuáles son las abominaciones? En Ezequiel capítulo 8 aparecen las 4 peores de todas. Y noten que cada una es peor, que a medida que vayan bajando, se van empeorando y empeorando y empeorando. Y la cuarta es la peor de todas, según Ezequiel 8. Y miren lo que dice en Ezequiel capítulo 8, versículo 15. Luego me dijo, ¿no ves esto, hijo de hombre? Dios hablándole a Ezequiel. Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Ahora, familia, esta es la peor de todas, la que lleva al juicio, al sellamiento en Ezequiel capítulo 9. Y dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa del Señor, y aquí que junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Señor y sus rostros hacia el oriente, y adoraban el sol, postrándose hacia el oriente. ¿Qué era lo que estaba pasando dentro de la casa de Dios? ¿Qué era lo que estaba pasando dentro del santuario? Que estaba el pueblo de Dios haciendo ¿qué? Tenían sus espaldas al arca del pacto y estaban haciendo ¿qué? Adorando el sol. Ahora, le pregunto, ¿en qué día usted cree que se estaba adorando el sol? Pues familia, el día es ¿cuál? En Sunday, ¿verdad? Sunday, el día del sol. Ese era el día que se adoraba el sol en el paganismo y eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Dios, familia. Ahora, ¿por qué razón el pueblo estaba adorando el sol? Porque se habían apartado de los caminos del Señor, estaban poniendo su confianza, como habíamos visto con el asunto de las abominaciones de sacrificar a los hijos y todas esas cosas. El pueblo de Dios, en vez de confiar en el Señor, estaba ¿qué? Permitiendo que todas estas creencias paganas y de las personas que viven alrededor de ellos los influenciara, familia. Y dice aquí que empezaron a adorar el sol. Ahora, cuando hablamos de la adoración del sol, familia, entonces encontramos que el día directamente ligado con la adoración del sol es ¿qué día? Sunday o el domingo. Pero noten, familia, que el diablo es muy astuto. El diablo ya sabe, bueno, yo sé que yo logré engañarlos en el tiempo final adorando el sol, pero la mayoría de los cristianos yo creo que no voy a poder lograrlos, engañarlos de esa manera. Así que en vez de hacer que adoren el sol, yo mejor voy a cambiar el asunto y voy a hacer que adoren en el día del sol, ¿verdad? Y entonces, familia, cuando entendemos y vemos esto nos lleva directamente ¿a dónde? A Roma. Esto nos lleva directamente. ¿Cuándo fue que se estableció
el domingo como el día del Señor. Porque familia, si el sábado es el verdadero día del Señor, sello santo en el tiempo final, que se identifica a aquellos que honran y aman al Señor y por hacerlo van a recibir el sello de Dios, significa que entonces que la falsificación será adorar ¿en qué día? ¿En qué día que van a creer que es santo? El domingo. Y entonces tenemos familia, aquí están, la verdadera y la falsificación. Y cuando miramos la historia lo dice claramente. ¿Cuándo fue que comenzó este asunto en la Biblia? Porque como ya estudiamos el tema, en ninguna parte de la Biblia habla del domingo como el día del Señor, el día santo, el día que el Señor bendijo, en ninguna parte. Entonces, ¿por qué la mayoría de los cristianos guardan el domingo pensando, verdad? Sinceramente, cristianos muy sinceros, que creen que el domingo es el día del Señor. Todo comenzó con la ley dominical de Constantino, emitido el 7 de marzo del año 321. Y miren cómo dice, que todos los jueces y todos los habitantes y los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol. Habíamos dicho que Constantino era un pagano, Constantino adoraba el sol, que se convirtió al cristianismo. ¿Y qué sucedió? Ahora todo el mundo es cristiano. Cuando el rey se hace cristiano, todo el mundo es cristiano en el Imperio Romano. Aquellos que eran perseguidos ahora se convierten en la religión oficial. Y tratando él de tratar de cristianizar a los paganos, terminó haciendo ¿qué? Paganizando el cristianismo, familia. Y así fue como esta creencia pagana entró en la palabra, entró dentro de la iglesia. ¿Cómo? Porque lamentablemente, familia, se dejaron llevar por la presión, por la política. Yo por eso llamo a Constantino el primer papa. ¿Por qué? Porque él fue el que estableció este asunto, familia. Él fue el que trajo esto a la iglesia. Él fue el que lo estableció y la iglesia lo aceptó. Y lamentablemente, entonces, familia, esa misma situación ha continuado hasta el día de hoy. Porque después de Constantino el Imperio Romano se cayó. ¿Y qué ocurrió? Familia, entonces, ¿qué vino? Vino entonces y se levanta el Vaticano. Ahora usted dirá, bueno, eso suena muy raro. Pues déjame mostrarle esta cita de este historiador llamado Arthur P. Stanley. Dice él en la Historia de la Iglesia del Oriente, página 187. Dice, la retención del antiguo nombre pagano de día solís para el domingo es en gran medida debido a la unión de los paganos y el sentimiento cristiano con que el primer día de la semana fue recomendado por Constantino a sus súbditos, paganos y cristianos por igual, como el día, ¿qué? Como el día venerable del sol, familia. Aquí nos está diciendo entonces que históricamente nos confirma que Constantino fue el que estableció esta unión entre el paganismo y el cristianismo. ¿Qué es lo que nos está diciendo la profecía? Con la unión del hierro y el barro, familia. Todos estos conceptos de la iglesia con el Estado, de la mujer sobre la bestia, todo esto, familia, es lo que está hablando. Y aquí entonces dice que sí fue como comenzó este asunto. Y mucha gente dice, ay, pero eso es un historiador. Pues está bien. Miren la carta apostólica titulado Dies Domini de Juan Pablo II en la página 39. Miren lo que dijo Juan Pablo. Una aguda intuición pastoral sugirió a la iglesia cristianizar para el domingo el contenido del Día del Sol, que era el nombre romano para el día que se conserva en algunas lenguas modernas. ¿Qué dice Juan Pablo? La intuición pastoral sugirió a la iglesia cristianizar el domingo para el Día del Sol. Familia, la intuición pastoral ¿es quién? Es el papado. El papado fue el que lo hizo, claro, con la influencia que ya sabemos del Estado en ese contexto Constantino para entonces impulsar esto. Sigue diciendo, esto fue con el fin de llamar a los fieles fuera de la seducción de los cultos que adoraban el sol para dirigir la celebración del día a Cristo, verdadero sol de la humanidad. Familia, él mismo está confirmando lo que estoy diciendo, familia. El mismo Juan Pablo II está diciendo, sí, eso era pagano, pero ahora nosotros decidimos que vamos, ya que todo el mundo era pagano, pues mire, vamos a hacer la transición más fácil para todo el mundo. Vamos a decir que como ya todo el mundo guarda el domingo, porque adoran el sol, ese es el día santo de ellos, pues entonces vamos a cambiarlo y celebrárselo para Cristo. Familia, suena bonito, sí, pero es pagano. Porque Dios no dice en ninguna parte que es su día. En ninguna parte Dios confirma que el primer día de la semana es. Entonces la pregunta que le hago a ustedes es, ¿qué autoridad tú reconoces? ¿O reconoces la autoridad de Dios? ¿O reconoces la autoridad de un hombre, de un sistema? Familia, y no solamente eso, sino que el mismo Vaticano sabe que el sello de Dios es el sábado. Y usted dirá, ¿qué? ¿Cómo posible? Claro que sí. Miren lo que escribió Juan Pablo II.
En el mismo libro, Dies Domini, ahora en la página del 81 al 83, Juan Pablo que escribió: sello de la obra creadora fue la bendición y consagración del día en el que Dios cesó de toda la obra creadora que había hecho. Está hablando claramente de eso. ¿Y qué dice? Cuando el mandamiento de Dios dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. Aquí Juan Pablo está confirmando que sello de la obra creadora fue el sábado. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. El descanso mandado para honrar el día dedicado a él no es para el hombre una carga pesada, no, sino más bien una ayuda para que se dé cuenta de su dependencia del Creador. Yo digo, increíble, familia. El mismo Vaticano, el mismo Papa Juan Pablo II reconoció que el sábado es el sello de la obra creadora de Dios. Gloria a Dios por eso. Pero ¿cuál es el problema? Que ellos no guardan el sábado, ellos no santifican el sábado. Ellos dicen, sí, eso fue, pero ahora nosotros tenemos otra marca. Hay otra marca que nos identifica a nosotros. El sello de Dios de la creación es el sábado, pero nosotros tenemos otra. Mira lo que dice en la página 43 de Dies Domini. Un autor oriental de principios del siglo III refiere que ya entonces en cada región los fieles santificaban regularmente el domingo. Dice, la práctica espontánea pasó a ser después norma establecida jurídicamente. ¿Cuándo fue que se convirtió en norma establecida jurídicamente? Con Constantino en su ley dominical en el año 321. El día del Señor, que es el domingo, dice aquí, ¿qué cosa? Ha marcado la historia bimilenaria de la Iglesia Católica. ¿Qué está diciendo él? El sábado es el sello de la obra creadora de Dios, pero el domingo ha marcado la historia de la iglesia cristiana, porque es la marca de la bestia. Los problemas que en nuestros tiempos pueden hacer más difícil la práctica del precepto dominical encuentran una iglesia sensible y maternalmente atenta a las condiciones de sus hijos. Familia, el mismo Papa Juan Pablo II dice, el sello de Dios es el sábado. La marca de la Iglesia Católica es el domingo como el día del Señor, familia. Y cuando usted mira y analiza, ya lo habíamos visto en el catecismo de la Iglesia Católica, ¿qué pasó con el mandamiento de guardar el sábado? La Biblia de ellos dicen claramente que es el sábado. Ahí dice que santificar las fiestas y santificar el domingo. El sábado, familia, no se encuentra en ninguna parte, no santifican el sábado. Ellos dicen que ¿qué? Mira cómo dice el Monseñor Segur en Plain Talks About the Protestantism of Today. Dice que la observancia del domingo de parte de los protestantes es un homenaje que ellos les rinden a la autoridad de la Iglesia Católica. Familia, ellos mismos están diciendo que el domingo es su marca, es su sello de autorización en los asuntos religiosos. También aquí el canciller del cardenal Gibbons dijo, por supuesto la Iglesia Católica afirma que el cambio fue su acto, y el acto, hablando del sábado o el domingo, es su marca, una marca de su poder en asuntos eclesiásticos y autoridad en asuntos religiosos. Familia, nos podemos pasar todo el día, citas y citas y citas. Como le dije, si a usted le interesa tener toda esta información, usted nos puede escribir al final del programa, aparece un correo electrónico y yo con mucho gusto le envío los estudios, las notas, las citas, toda la información que tiene que ver con esto, para que usted lo tenga, familia. Familia, la Iglesia Católica está claramente diciendo que el domingo es su marca, su señal. El Vaticano le levanta y resalta no el sábado, sino el domingo. Entonces, si el sello de Dios, lo que identifica a aquellos que aman al Señor, que lo ven y lo reconocen como su creador, redentor y santificador, son aquellos que reconocen el sábado y guardan el sábado, significa que aquellos que reconocen el domingo como el día del Señor, no están reconociendo la autoridad de Dios, sino están reconociendo ¿qué cosa? La autoridad de la bestia. Y entonces, al reconocer y obedecer y adorar la autoridad de la bestia, recibirán la marca de la bestia. Y mucha gente dice, ¡ay, pero qué cosa fuerte esto! Sí, es fuerte. ¿Qué es lo que estamos diciendo, familia? Estamos diciendo que la profecía dice que la prueba final, una prueba muy sencilla, como dice Apocalipsis 14:7,
que hay que adorar a Dios como el creador de los cielos y de la tierra. Estamos llamando a nuevamente restaurar esa adoración que le pertenece a Dios como el creador. La profecía nos está diciendo, familia, que en el tiempo final el enemigo va a utilizar a los poderes del Estado, empezando por medio de los Estados Unidos y luego utilizando los poderes del resto del mundo para imponer sus creencias, para imponer su falso sistema de adoración. Y aquellas personas que no se quieren someter, dice Apocalipsis capítulo 13, que no quieren seguirlo, entonces dice que serán entonces sentenciados a muerte. ¿Cómo es posible? Apocalipsis 13, Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, y se les permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, ¿verdad? El reflejo, la semejanza que se le va a hacer a la bestia por medio de los Estados Unidos, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y decía que ricos, así que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Familia, se va a utilizar el sistema financiero para ejercer presión sobre las personas. ¿Para que qué? Para que acepten la autoridad, para que reconocen la autoridad. ¿Por medio de qué? Por medio del domingo papal, por medio de reconociendo su autoridad. Y si no lo hace, familia, usted entonces dice aquí que va a ser sentenciado a muerte. Y la gente me dice, pero qué cosa más absurda que tú estás hablando, muchacho. ¿De verdad es absurdo? Bueno, yo le quiero enseñar el Concilio de Laodicea, el Canon 29. Decía así: los cristianos no han de judaizar descansando en sábado, pero tienen que trabajar en ese día y entonces honrar el día del Señor, que ellos entienden que es domingo. Y si pueden, descansando luego como cristianos. Pero si alguno se encontró que es judaizante, en otras palabras, que descansa el sábado, que sea anatema o maldición de Cristo. Familia, palabras sumamente severas lo que están diciendo. En la ley católica, en el Concilio de Laodicea, ya estaba escrito, y está escrito, familia, desde el siglo IV, que decían que aquellos que no estuvieran guardando el domingo y que estuvieran guardando el sábado serían anatema o maldición de Cristo, familia. Esto no es nada nuevo lo que estamos hablando aquí. Esto siempre ha sido una verdad para el Vaticano. Y familia, asimismo durante la Inquisición y durante los 1260 años, familia, mucha gente fueron asesinadas. ¿Por qué? Por simplemente guardar el sábado. Y le decían, ustedes son judíos, porque los judíos son los que guardan el sábado. Y decían, no, la palabra de Dios es la que nos dice cuál es el día del Señor, es su santo día. Y asimismo, familia, mucha gente ha muerto por serle fiel a los mandamientos de Dios, al igual que los 3 muchachos hebreos. En Daniel capítulo 3 se levantó la imagen y se le mandó a que se postraran y adoraran la imagen, y ellos prefirieron morir que desobedecer la santa ley de Dios, familia. Así han muerto millones por ser fiel a Dios y por querer guardar su santo día. Y familia, esto volverá a pasar. Aquí nos dice, familia, que va a tomar, cuando recupere, cuando la herida mortal sea sanada, va a imponer esto. Miren cómo decía Detroit News el 7 de julio del 1999. Dice así: el Papa Juan Pablo II envió una advertencia muy fuerte a los católicos a respetar y guardar el domingo para la adoración. Incluso dijo, si alguien viola este mandato, debe ser castigado ¿como qué? Debe ser castigado como un hereje. Familia, ¿qué fue lo que dijo Juan Pablo II en el 1998? Que tiene que ser castigado como un hereje aquellos que no guardan el domingo. Ahora le hago una pregunta. ¿Por qué no pueden ser castigados como hereje ahora? Porque no tiene el poder político para hacerlo. Pero no eran castigados los herejes. ¿Cómo eran castigados los herejes durante los 1260 años? Familia, eran asesinados, eran quemados vivos. Ahora no lo hace porque no tiene el poder político, el poder civil para hacerlo. Pero la profecía que dice que la herida sanará, se levantará el poder nuevamente y va a imponer sus leyes, sus creencias, su sistema de falsa adoración. Y por eso ataca la separación de iglesia y Estado. ¿Por qué? Porque quiere el poder civil para imponerlo, familia. Y ya hemos dicho, familia, estas son las cosas que van a estar pasando. Se levantará nuevamente la persecución cuando los países, familia, le entreguen el poder político nuevamente al papado, familia. Estas son las cosas que están pasando y ya habíamos hablado de cómo es que se va a desarrollar todo esto. Pues la imagen de la bestia
¿Qué es la imagen de la bestia, familia? El reflejo, la semejanza que Estados Unidos se va a hacer, que es que no hay separación de iglesia y Estado, como lo es en el Vaticano. El Vaticano juega en ambos lados de la cancha, ¿verdad que sí? ¿Qué va a pasar en Estados Unidos, familia? Lamentablemente en Estados Unidos, los protestantes, los cristianos, porque no están protestando, los evangélicos, todos estos grupos que están tratando de utilizar el poder del Estado para imponer sus creencias, cuando se unan, familia, en estos puntos comunes de fe, que en este caso el domingo une a casi todas las iglesias. Si usted mira el movimiento ecuménico, todas las iglesias que están involucradas, que se están uniendo, la base, la pega de todo esto es el domingo como el día del Señor, familia. Y cuando estos poderes se unan y ellos vean y pongan presión sobre los gobernantes, sobre los senadores, los legisladores, sobre el presidente, pidiendo, hay que regresar, tenemos que restaurar los principios de Dios, el mundo está muy mal, la moralidad, socialmente, hay que restaurar estos principios nuevamente. Entonces van a imponer y van a unir esta fuerza política, va a ser demasiado fuerte para sostener y los gobernantes van a ceder. Y entre esas leyes que van a querer pasar, familia, que van a querer establecer, familia, va a ser una ley dominical. Y ustedes dicen, ay, por favor, familia, esto ya ha pasado anteriormente, esto no es nada nuevo, familia. Va a querer imponer esta. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué usted cree que el presidente va a hacer? El presidente, él lo que quiere es mantener a su gente contenta, ¿verdad? Los legisladores van a hacer lo que la gente quiere que haga también. Y entonces aquí viene la separación de poderes. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Familia, esto va a pasar al Tribunal Supremo. Yo creo que va a ser algo muy parecido a lo que pasó con el matrimonio homosexual que se aceptó en Estados Unidos, que se va a levantar alguien que va a poner una demanda y va a pasar por dentro de las apelaciones, las diferentes etapas dentro del proceso judicial. Y cuando llegó a la Corte Suprema, ellos lo reconocieron, el matrimonio homosexual, y fue establecido por todo. ¿Por qué lo digo? Porque, familia, ya en casi todos los estados tienen leyes, lo que le llaman leyes azules. Y esas leyes azules, familia, son leyes dominicales. Y alguien va a venir y va a querer implementarlo, se va a hacer una demanda y eso va a pasar por los tribunales y de momento se va a levantar este asunto, familia. Esto lo han tratado de hacer en el pasado aquí en Estados Unidos y lo volverán a tratar de hacer, familia, de imponer una ley dominical sobre este país. ¿Y qué va a decir el Tribunal Supremo? Familia, de los 9 jueces que hay, 5 son católicos, familia, así que tienen una mayoría ya. Y los otros 4 que quedan, 3, familia, se afilian con alguna creencia cristiana. Entonces van a tener una mayoría, familia. Y cuando pasen eso y digan, no, esta ley es constitucional porque es por el bienestar social de la nación, así entonces pasará esa ley y ahí comenzará el sellamiento. Más adelante estaremos hablando un poco más sobre ese sellamiento, que tenemos que entrar un poco más profundo. Pero quiero que noten algo, familia. ¿Qué significa que la marca será puesta en la frente o en la mano? Muy sencilla. Cuando dice que será en la frente, ¿qué tenemos en la frente? Es la mente, ¿verdad? El lóbulo frontal donde tomamos nuestras decisiones. Familia, van a haber personas que van a aceptar el domingo papal, van a reconocer la autoridad de ella por creencia, por convicción, porque eso fue lo que me enseñaron, porque eso es lo que hacen mis padres, porque eso es lo que hacen todos. Y entonces, por eso dice que lo recibirán, no es literalmente en la frente, ¿verdad? Es simbólicamente. En la mano, porque la mano que representa la obra, el trabajo. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Cuando reciben la marca de la bestia en la mano, es aquellos que van a reconocer el domingo papal por conveniencia económica. Por mi negocio, por mi trabajo, no lo puedo cerrar, no puedo dejar mi trabajo, mi negocio, ¿verdad? Porque tengo que darle de comer a mi familia. Ya hemos hablado de eso, familia. Dios es el dueño del oro y la plata y Él es el creador de todas las cosas. Y usted se le fiel a Dios, usted ponga primero a Dios en su vida. Y Dios dice que nunca he visto justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan, así que usted no se tiene que preocupar por nada de eso, familia. Usted se le fiel a Dios. Y si no le somos fiel ahora, que no hay presión, ¿qué va a ser de nosotros en el futuro, familia? Quiero darle una pequeña prueba para que usted sepa si usted guarda el sábado o no. ¿Cómo sé si guardo el sábado? Porque esto es lo que viene, familia. Y aquellos que ya lo están haciendo, ¿será que verdaderamente estamos guardando el sábado? Y mire la pregunta que le hago.
¿qué caída del sol es la que tú esperas? ¿Esperas la caída del sol del viernes o esperas la caída del sol del sábado? Eso te dice si tu mente y tu corazón están en el lugar correcto. Eso te dice si tu mente y tu corazón están porque aman las cosas de Dios. Y eso me acordó en Isaías capítulo 58, dice, si retrajeres, 58:13, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia santo, glorioso del Señor, y lo venerares y no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor. Por eso Cristo dice en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Será que, familia, que estamos esperando la caída del sol del viernes para comenzar a deleitarnos en el día del Señor? ¿O estás esperando el otro para empezar a hacer las cosas del mundo? Y le hago otra más difícil. ¿Qué caída del sol es la que están esperando tus hijos? ¿La caída del sol del viernes o la caída del sol del sábado? ¿Por qué? Porque tus hijos van a seguir tus caminos. Nosotros, si queremos que nuestros hijos y nuestras hijas sean hombres y mujeres, se conviertan en hombres y mujeres de fe, que sean fieles a Dios, que obedezcan a Dios, que pongan la palabra de Dios primero por encima de la palabra de un hombre, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que ser fieles a Dios, porque ellos harán lo que nosotros hacemos. Si queremos que los jóvenes sean fieles, si queremos que los chiquitos sean fieles, entonces ellos tienen que ver eso en nosotros. Si queremos que sean consagrados, ellos tienen que ver la consagración en nosotros, familia, porque ellos harán lo que hacemos nosotros. Entonces, esta es la gran batalla, familia. Esta es la última prueba que se va a desatar en la tierra, familia. Y usted puede ver y ver cómo las cosas están poco a poco llegando hacia allá. Cómo poco a poco los poderes, especialmente, recuerden que empieza aquí en los Estados Unidos. Cómo poco a poco el poder de la iglesia y el Estado se están uniendo. Cómo poco a poco esa separación se está deshaciendo. No ha llegado todavía, pero están poco a poco rompiendo, porque quieren llegar a tener poder los religiosos aquí en los Estados Unidos. Y familia, la profecía dice que va a llegar el momento en que va a pasar. ¿Cuándo? Cuando se unan con los católicos. Van a impulsar estas leyes cristianas y van a querer imponerlas y obligarlas. Y al principio va a ser suavecito, pero después, cuando a medida que las cosas vayan empeorando y vayan Dios manifestando su ira, ahí se va a enfurecer y se va a levantar más. Todo esto lo vamos a estar hablando cuando hablemos de la guerra del Armagedón, porque está todo relacionado. Yo solamente le tiré la base, le tiré el piso de las cosas que van a estar pasando. Ahora, en lo que damos los próximos pasos, vamos a empezar a ver cómo prepararnos para las cosas que van a pasar, porque luego, al final del seminario, vamos a hablar de estos eventos finales. Así que el llamado, familia, es a ser fiel ahora. Señor, yo quiero ser fiel ahora. Pon en mí el deseo. Ayúdame a guardar el sábado como Cristo lo guardó. Que ese sea su oración.